Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un gusto que estén con nosotros. Agradezco la asistencia de los invitados de la tercera generación de este programa postdoctoral, quienes ya formalmente comienzan en marzo. Muchas gracias por estar acompañándonos en estas actividades académicas. Por supuesto, a todos y a todas integrantes de la segunda generación, muchísimas gracias por estar igualmente como todas las sesiones de los lunes con nosotros. Y me da muchísimo gusto incorporar una gran académica, una gran amiga, eh, la doctora Gloria Araceli de Dios Navejas de la Universidad Autónoma de Baja California, eh, que una vez que le platicamos el proyecto de las tertulias, pues la invitamos a que nos hiciera favor de participar moderando esta sesión, que como ustedes saben, pues, se refiere a, después de haber tenido alguna lección magistral sobre el tema, profundizamos con ideas, con construcción de conocimiento. Escuchábamos la semana pasada que hay que construir este pensamiento complejo. De eso se tratan estos momentos en el cual intercambiamos todos ideas. Así es que, pues bienvenida, muchas gracias, Araceli, por estar con nosotros. Te cedo el uso de la voz y bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Arellano. Gracias por la invitación. Espero que participemos todos en lo que sabemos, en el conocimiento que tenemos. Tengo entendido que no solo somos abogados todos, sino que hay otras áreas, profesiones en este postdoctorado. Entonces, va a ser muy nutridas las reflexiones y aportaciones por parte de todos nosotros. En este caso, me pidieron que moderara esta sesión de opiniones, reflexiones sobre las personas con discapacidad, en específico sobre el tema que fue expuesto por el doctor Juan José Tobar Velasco, que es un médico y licenciado en Derecho, por lo que tiene amplio conocimiento en el tema. Sin embargo, todos nosotros podemos tener algún acercamiento a este tema, tanto profesional como en la vida cotidiana. El, el, el doctor mencionaba, déjenme ver, no sé si se mira la pantalla que estoy compartiendo. Sí, 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 se ve, muchas gracias. Y también comentar que nos hace favor de acompañarnos el doctor Tobar, quien es también integrante de la tercera generación. Bienvenido, Juan José, y adelante, claro, sí, Lore. Gracias. Ok, pues bienvenido, doctor. Voy a estar tomando algunas de sus aportaciones precisamente porque la idea es que respecto a lo que usted aportó en la exposición de la conferencia anterior, de la clase anterior, em, pues todos los demás demos alguna opinión en cuanto a los puntos que se van a ir desarrollando. Entonces, recordando de lo que se exponía, en primera mencionaba el doctor cómo podemos conceptualizar o qué es la discapacidad y hacía reflexión sobre estos temas que aparecen en pantalla, lo que es si es una enfermedad o si hay que tener lástima por las personas con discapacidad, si podía ser un castigo divino, carga social, algunas causas de restricciones, cómo es la cuestión de derechos y finalmente el tema que más se tocó durante la exposición, pues sería la diversidad funcional, que sería el concepto más apropiado en opinión a pues, las nuevas corrientes modernas sobre derechos humanos y discapacidad. En este tema me gustaría pedir aportación a alguno de ustedes, además del médico, doctor que nos acompañó en la clase anterior, alguna otra persona que pudiera dar una opinión sobre este concepto de discapacidad, en específico, cómo lo hemos vivido nosotros como profesionistas y también como personas en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál sería el concepto que nos viene a la mente, además del más correcto que sería diversidad funcional y por qué? ¿Quién me ayuda a participar? Pueden abrir sus micrófonos.
Si me permiten el uso de la voz, doctora Gloria. Sí, adelante, doctor Pedro López. Un gusto. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Agradezco el uso de la voz y agradecido también por la invitación, como siempre. Pues miren, yo desde la sesión pasada me hice la siguiente reflexión. Como ustedes saben, pues ya en el ámbito jurídico ha ido evolucionando mucho el uso de los términos para referirnos a personas que tienen capacidades diferentes, por así decirlo. Entonces, yo creo que el término discapacidad en sí mismo pudiera prestarse como que es peyorativo, no sé, para mi gusto usar ese término a lo mejor habría que moderarlo o cambiarlo. Como usted bien lo comentó, doctora Gloria, y como lo comentó el doctor Tobar en la sesión pasada, pues el término diversidad funcional, que además la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así lo refiere, pues a lo mejor referirnos a personas con capacidades diferentes o diversidad funcional, creo que ayudaría mucho para ir superando esta terminologías que en sí mismas, sin haberse pensado a lo mejor cuando fueron adoptadas, pues a lo mejor ahora se suelen apreciar o se pueden entender como que pudieran ser discriminatorias o peyorativas, como se le quiera llamar. Entonces, pues yo me atrevo mi aportación sería decir que, bueno, pues el término discapacidad a lo mejor también hay que ir pensando ya excluirlo, desterrarlo de estos términos, ¿no? No solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y ahorita, nada más como dato adicional, viene a mi mente lo que se comentó la sesión pasada, donde se dijo que ya incluso ya no se puede hablar de menores incapaces, ¿no? Porque dicen, pues no, 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 ya la incapacidad no existe, por lo menos para el Código Civil. Ya el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya excluye esos términos. Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, ya para concluir mi intervención, yo creo que el término discapacidad debiera ser modificado y cambiado, si es el caso, porque creo que en sí mismo pudiera no ser el adecuado para referirnos a personas que respetuosamente lo digo, porque también en mi familia hay personas con discapacidad, si se me permite el término, pues tienen una diversidad funcional y que pues también tienen que ser aceptados, integrados y nosotros tenemos que apoyarles para que puedan ellos llevar una vida adecuada, ¿no? Entonces, esa sería mi intervención y agradezco el uso de la voz, doctora Gloria, y la felicito por su moderación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus opiniones. De hecho, en la clase anterior creo que se había comentado también sobre el término, el prefijo dis, en general, que se refiere a una negación, negarse de alguna capacidad, o es un término médico, a lo que estuve investigando, es un término médico que refiere a una falta o una dificultad. Entonces, de ahí viene que se siga usando de forma profesional o médica el término discapacidad. Sin embargo, para evitar una estigma social o algún discriminación al respecto, pues sí sería conveniente analizar este nuevo término de diversidad funcional desde el punto donde pues todos funcionamos diferente e incluso en diferentes etapas de la vida. En algunos momentos somos niños, en algunos momentos somos adultos y en algún momento seremos adultos mayores y en algún punto tendremos probablemente, por poner un ejemplo, una buena vista y después iremos decayendo en esa función que tenemos. Entonces, sí sería conveniente adoptar este término, que para mí también era un término nuevo y la verdad me agradó bastante conocer este nuevo término porque de cierta forma sí me causaba un poquito de, bueno, decir discapacidad en términos generales, la palabra, yo también he tenido personas muy cercanas con discapacidad, entonces esos términos sí siempre nos generan un poquito de ruido.
Adelante, Alejandro Nato, doctor. Sí, más allá de las resonancias particulares que cada quien pueda tener respecto a cómo se nominan las cosas, los derechos humanos son conceptos relacionales de por sí. Yo quiero marcar que a nivel internacional, la Convención Internacional de Discapacidad fue de las más participativas respecto a las organizaciones de la sociedad civil si uno la compara con otro tipo de convenciones. Y eso hace que uno tenga que respetar también si el término que ellos escogieron para darse visibilidad es discapacidad, personas con discapacidad. A mí me parece que más allá de las resonancias personales, que a algunos les guste más un término, otro, que sería un avance, llamarlo de otro modo, quizás sea muy subjetivo eso. Y esa subjetividad está en contra de cómo los propios colectivos pretendieron llamarse. Eh, Quiero marcar que en esta convención, ya lo dijeron en el encuentro pasado, una de las características más importantes es nada sin nosotros. Entonces, si alguno tuviera la vocación o la voluntad de denominar nuevamente de otro modo, bueno, habría que hacerlo con todos los colectivos de vuelta, porque si no sería sin ellos. Solo eso, es una acotación nada más. A mí me parece que es el nombre que ellos se pusieron, que esas organizaciones escogieron para darse visibilidad, y creo que no hay otra cosa que respetarlas. Claro, claro. Solamente es un término nuevo, pero el término correcto y adaptado internacionalmente, pues es el de personas con discapacidad, es el que se utiliza tanto en las leyes generales para la inclusión como las convenciones. En este caso, analizando este nuevo término, eh, se dice en estos nuevos conceptos que se origina esta actual tendencia ideológica. Es una tendencia ideológica, además de novedosa, pues no, en opiniones de varios, no necesariamente tiene que ser el término de discapacidad adoptado por ellos mismos, pues peyorativo, ¿no? Pero sí ha ido transformándose la sociedad a lo largo del tiempo y aquí vemos como se han utilizado diversos conceptos en la anterioridad como minusválidos, deficientes, que sí hacían de alguna forma peyorativo el concepto de esta diversidad funcional o discapacidad, porque daban una visión negativa a todo este colectivo de personas. Am, entonces, pues lo que se busca con este término es un enfoque social. Más que nada, sin embargo, pues habría que analizarse, como dijo el doctor Alejandro Nato, de forma internacional y que se ha adoptado por todos los colectivos y se ha cambiado en o deconstruido y construido nuevamente para ser adoptado por todos. Tenemos también que en la sesión se hablaba de este mismo término y yo encontré pues un ejemplo de por qué la diversidad funcional se refiere a que todos tenemos diversas capacidades. En el ejemplo que ponía aquí, que lo encontré en un cuadernillo de la UNICEF, dice que es fácil entender con un ejemplo, si toda la especie humana fuéramos en silla de ruedas, ir en silla de ruedas no sería considerable laborales o de la vida cotidiana. Sobre este punto, vamos a brincarnos al siguiente término. El mismo de diversidad funcional, según la OMS, pues dice que son 5 tipos de diversidad funcional, pues ya sea motriz, visual, auditiva, mental o en el lenguaje. Serían las 5 formas de entender la diversidad funcional. Y en este otro punto sí me gustaría alguna participación. El doctor nos hablaba de la cantidad de personas que tienen discapacidad, aproximadamente 1.300 millones de personas, pero además hablaba también de las personas que nos relacionamos con otras personas con alguna discapacidad o diversidad funcional. En específico, yo como abogada y funcionaria pública, pues me toca también estar en contacto con personas así, además como académica y también como estudiante. En maestría me tocó un compañero
que no puede ver. Y él nos contó, pues obviamente su tesis fue respecto a esta a diversidad funcional y la discapacidad, eh, y en específico el acceso a la educación universitaria. Obviamente él tuvo que hacerse todos sus equipos de braille y para continuar estudiando posgrados es una persona sumamente capaz. Incluso yo me comuniqué con él para platicar así rápido porque tuve poco tiempo, pero él manda mensajes de WhatsApp, contesta en el Messenger, hasta te da corazoncitos y todo, porque él maneja un sistema para estar adaptado a estas nuevas corrientes y redes sociales, además de ser un abogado destacado y pues litigante. Entonces, y yo he visto casos muy cercanos como profesionista y como académica, y me gustaría que nos compartieran si ustedes conocen algún caso que les haya inspirado pues estar tocando estos temas de derechos humanos. Él es uno de los motivos, igual muchos otros que me han pasado a lo largo de la vida, por los cuales pues me apasiona también el tema de los derechos humanos, pero me gustaría alguna aportación de ustedes. A ver, doctora Laura Pastrana, adelante. Hola, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenas noches. Eh, bueno, voy a prender la cámara que estoy un poco en la oficina. Pues es que este tema es sumamente apasionante, no solamente por el contenido conceptual, como muy bien lo señalaba el doctor Nato, sino porque a mí me parece que uno de los puntos torales con los que tenemos que pensar y repensar este tema es que todos los seres humanos que tenemos como la intención o la suerte de llegar a ser adultos mayores, pues somos discapacitados en potencia. Ahorita que usted comentó el tema de cuáles habían sido, cuáles podrían ser nuestras experiencias personales que nos llevan pues a tocar este tema con cierta sensibilidad, les quiero platicar que mi padre es un súper estudioso del derecho, él es doctor en derecho corporativo, y tendrá quizá unos 5 años en los que ha estado perdiendo el audio. ¿Y eso qué es lo que implica? Que ahora tiene muchísima más dificultad para ser contratado, para dar clases, para incluso un tema que poco se habla, me parece que muy poco se habla, porque además cuesta trabajo ponerlo sobre la mesa, es cómo los núcleos familiares también tenemos que adaptarnos a este nuevo modelo de vida. Eh, en el caso particular, por ejemplo, cuando mi padre no escucha, eventualmente mi mamá le grita y entonces le decimos, abuela, no le grites. Y dice, si no grito, no me escucha. Entonces yo he dicho, mamá, una cosa es hablar fuerte y otra cosa es gritar porque el tono cambia y tal, ¿no? Pero esto sucede no solamente en casa, sucede si hay una reunión familiar, sucede si hay una clase, sucede si hay una reunión por Zoom, sucede en todo momento. Y entonces, ¿qué sucede? Que la persona que está teniendo esta nueva forma de vida, me resulta a mí, creo entenderlo de esa manera, porque no tuve la oportunidad de conocer a un padre con una discapacidad diferente desde nacimiento, sino que es una discapacidad reciente. Tengo la sensación de que esta necesidad de tener que adaptarse a un nuevo modelo de vida es lo que le está generando pues mayor complejidad. Entonces, también, o sea, es un asunto que impacta pues a todas y todos, y sobre todo cuando no somos capaces de entender que somos nosotros mismos los que nos vamos a ver ahí en algún momento. Entonces, creo que hablar de este tema, ciertamente conceptual, también debe de darnos una sensibilidad diversa para pensar que no estamos hablando de ellos, no de los otros, sino estamos hablando de nosotros mismos. Estoy hablando de Laura, estoy hablando de Gloria, de Emilio, de Alejandro, porque nosotros en algún momento ya tenemos, o sea, desde hoy ya tenemos un modelo de discapacidad y debemos sí o sí aprender a adaptarnos a ello y aprender a entender que también la gente que nos rodea
pues tendrá un nuevo conocimiento y tendrá una nueva forma de vida y tendrá que adaptarse, saber adaptarse a ella. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a usted. Eh, sí, es muy importante. Todos hemos tenido un contacto directo con alguna persona con alguna discapacidad y por eso debemos de tener conciencia y adoptar y entender estos nuevos modelos, tanto los protocolos para impartir justicia, aunque no seamos los impartidores de justicia, entender cómo es la justicia para personas con discapacidad, para exigir que se cumpla de esa manera. También estábamos hablando de algunos retos y que enfrentan las personas con discapacidad o factores que también contribuyen a desigualdad. En este caso hablábamos de temas de educación en la imagen que está en pantalla. Pues no se trata precisamente o necesariamente de una persona que tenga una dificultad motriz, en este caso puede ser una persona que tiene algún síndrome, en este caso Asperger o algún otro síndrome que deba ser entendido por los docentes, como yo también soy docente universitario, no soy docente de niveles básicos y media superior, pero de todas formas, obviamente tenemos en nuestras aulas personas que tienen la necesidad de entender y ser personalizada la atención académica que se le debe de dar a ese estudiante. Voy con con este tema o con cualquier opinión que le merezca. Estoy con iPhone de Lucía, no, disculpe, no tengo el nombre, y después con el doctor Marco Antonio López. Gracias, doctora Gloria. Lucía Ferrusca, a sus órdenes. Mucho gusto. Buenas noches a todas y a todos. Un saludo grande, eh, esperando que se encuentren bien. Pues nada más retomando la pregunta que hiciste anteriormente. Fíjate que en la clase anterior me quedé pensando y reflexionando mucho sobre lo que se comentaba respecto a las afectaciones no solamente de la persona que tiene la discapacidad, sino de todo el entorno. Es decir, no solamente la afectación es en un solo individuo, sino en toda la familia. Y pues yo me pregunto, bueno, estuve reflexionando sobre lo que comentaban de que en la mayor de los casos que se presentan, las mujeres son las que por lo regular se quedan al cuidado de estas personas. Entonces, lo que dejan de realizar a nivel profesional, personal o social, estas mujeres, pues sí es impactante. La verdad es que yo te puedo decir, yo estoy al frente de una institución que es la institución de defensa de los derechos de las mujeres. Y sí he tenido pues varios asuntos en las que las mujeres, de verdad, a lo mejor ya con una situación muy humana que a lo mejor cualquiera podría decir, híjole, ¿cómo puede ser posible que ya no quiera estar bajo al cuidado, por ejemplo, de sus hijos y que quiera pasar la estafeta al papá para el cuidado? Pues a veces hasta eso, ¿no? La sociedad las tachamos como malas madres, como que ya no quieren estar al frente del cuidado de las personas con discapacidad. Y pues la verdad es un poco complicado porque aparte de luchar con todo el proceso jurídico de una separación o de incluso una violencia de parte del esposo, pues también tienen que sufrir con esta parte del cuidado de personas con discapacidad. Y pues sí, yo reflexionaba de la tertulia anterior en donde se comentaba que la mayor parte de los casos las mujeres eran las que quedaban al frente del cuidado de estas personas. Y la verdad que sí es una situación complicada porque realmente se trunca, pues truncan su vida. O sea, ya si quieren trabajar, dejan de percibir, si quieren seguir con una preparación profesional, pues ya es muy complicado, porque ellas me decían, no, pues es que soy mala madre si lo dejo, y lo dejo bajo el cuidado del papá, pero entonces yo también dejo de tener el recurso para darle la calidad de vida o lo que a mí me genera de gasto económico para poder ayudarle y aportarle.
Entonces yo creo que eso es una parte que sí se tiene que reflexionar porque no solamente es ver la persona con discapacidad, sino también los cuidadores de estos. Sería mi participación. Así es. Ahorita hacemos una reflexión sobre este comentario. Vamos con el doctor Marco Antonio, perdón, López. Adelante. Sí, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, doctora Gloria Araceli y a todos los colegas. Un tema muy interesante, el tema de las personas con discapacidad. He estado escuchando con atención los comentarios que, bueno, vienen en esta moderación de la tertulia anterior. A mí me parece que el punto sustancial de nuestra reflexión debe de ser si el concepto con el que nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad realmente es aplicable para los derechos humanos del siglo XXII, ¿no? A mí me gustaría plantearlo en ese tema, porque me parece que el, el gran problema de los derechos humanos contemporáneos es que nombramos y utilizamos conceptos o referentes conceptuales que respondían a otras épocas y otras lógicas. Por ejemplo, usar los términos de interdicción, de interdicto, de minusvalía, de discapacidad, responden a una lógica del derecho romano, que, bueno, yo veo esa tradición romanista germánico en la línea de las ideas, que correspondía a una conceptualización de ser humano, eh, pues prácticamente eh, planteado en términos de un paterfamilia y que todo lo que no correspondía a ese modelo del paterfamilia, pues era conceptualizado como de menor valor. Y ahí podíamos incluir a esclavos, libertos, mujeres, niños, personas con alguna deformación, discapacidad, y creo que esos términos fueron adoptándose y heredándose a lo largo de la historia, y muchas de las legislaciones del derecho románico canónico germánicos se fueron construyendo con estas cargas culturales muy arraigadas. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío para poder resignificar en términos de eh, eh, la representación social contemporánea, ¿no? Que se debe de plantear en cuanto al término y la resignificación semántica de una persona que tiene una condición neurofisiológica, endocrino. Hay un término muy específico ahora en la salud mental, psiconeuro eh, inmunológica. Más o menos es así el término, pero es un poco complejo de plantear ahora, porque ya es toda una sumatoria de los sistemas bioorgánicos del ser humano y sus estructuras biopsicosocial y espiritual, ¿no? Es decir, ya no podemos excluir ninguno de estas estructuras humanas. Y eh, creo que ese es entonces ahora el gran desafío, la resignificación conceptual del término, de cómo se va a nombrar a una persona que tiene capacidades diferentes o capacidades especiales o una discapacidad en términos del el derecho internacional de los derechos humanos, pero que a todas luces en la actualidad pues ya no corresponde a la realidad en donde buscamos una dignidad humana mucho más integral, inclusiva y que no sea discriminatoria, ¿no? Desde mi impresión, evidentemente que el término discapacidad en sí ya es discriminatorio bajo en el caso de México, bajo la perspectiva del artículo primero constitucional, eh, es excluyente en sí misma, pero la seguimos usando como si fuera algo normalizado en la lógica cotidiana social, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hablar una perspectiva como tanatólogo. Desde la perspectiva de la tanatología, hay que recordar que el ser humano, desde que nace, tiene una lógica de carencia y de pérdida. Es decir, nuestras funciones neurobiológicas van teniendo una alza orgánica, pero después viene una bajada que llamamos pérdida en todos los sentidos y en todas las áreas, ¿no? Em, y estas pérdidas que van generando duelos en las personas son experimentadas de la misma manera, tanto en personas que aparentemente tienen una condición de salud que podríamos calificar como normal, a, a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Esto está muy estudiado, por ejemplo, en las personas que tienen síndrome de Down. Hay muchos estudios que avalan que la manera en que se vive el duelo
en una persona que tiene síndrome de Down es exactamente la misma de la que una persona que no lo tiene. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre nombrar a uno como discapacitado y al otro no, al otro ser humano? Y también es muy importante recordar que em, desde esta perspectiva de la condición humana, en términos de Hannah Arendt, eh, la naturaleza de la existencia humana pues plantea que permanentemente estamos en procesos de pérdida, pérdida de la salud, pérdida de las funciones cognitivas, ¿no? Hoy, por ejemplo, se está celebrando el famoso Blue Monday en México, eh, que tiene que ver con que se ha calificado que es el día más triste del año, ¿no? Y esto se empezó a construir socialmente desde una perspectiva de que se dice que en estas fechas las personas empiezan a presentar mayores síntomas de depresión. Si nos vamos a las estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, prácticamente todas y todos tendríamos algún síntoma de depresión y podríamos calificar como personas que estamos más cercanas a un trastorno depresivo que a una buena salud mental. En ese sentido, también podríamos ser calificados como discapacitados en términos de la depresión. Entonces, yo creo que en este momento, para ir terminando mi participación, creo que desde el postdoctorado es muy importante empezar a plantear una serie de nuevas ideas y propuestas para poder renombrar y resignificar, eh, incluso utilizando la semántica del lenguaje como Saussure lo planteaba, lo que sería el concepto de cómo nos vamos a referir a personas que presentan algún tipo de disminución orgánica, disminución funcional, neurobiológica, neurofisiológica, y que fundamentalmente en la parte cognitiva pues les afecta en su funcionalidad real en la sociedad. Y como el derecho pues tendría que entonces hacer nuevos replanteamientos para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera correcta y que puedan también cumplir con sus deberes, ¿no? Eso sería mi participación. Muchas gracias, doctora Gloria. Sí, muchas gracias, doctor Marco. En este sentido, yo estuve leyendo ahí en la UNICEF un ejemplo precisamente de niños o personas con síndrome de Down. Eh, Hablaba de cómo es importante no solamente cuando hablamos de esta diversidad funcional, no solamente tomar en cuenta a la persona, sino el entorno. Y ponía un ejemplo, tres personas con síndrome de Down, una de ellas un adulto que es actor y le va muy bien en su trabajo, una segunda persona de 7 años de edad que crece en un entorno con padre y madre este, al pendiente, pero se le dificulta aprender a leer como algún otro niño probablemente pudiera tener dificultades para entender y aprender a leer. Y otra persona, una bebé de 3 meses diagnosticada con síndrome de Down, que es abandonada por sus padres y termina en un orfanato y cómo va a ser el entorno de esa persona. Entonces, fuera de la condición en la cual fueron diagnosticados como síndrome de Down, el entorno en el cual se encuentran cada uno de ellos es el que también va a ir formando estas distintas funciones que van a tener a lo largo de la vida. Y por eso me llamaba la atención el ejemplo que ponía usted, doctor Marco Antonio, de cómo no precisamente por tener síndrome de Down quiere decir que va a tener una capacidad específica disminuida, por así decirlo, sino que hay que aprender a convivir con esta capacidad diferente, si es que la tiene, porque puede ser que solamente en apariencia sea diferente, pero sea una persona totalmente funcional e incluso hasta más funcional que otras personas que no pudieran tener, por ejemplo, el talento para actuar, porque nosotros conocemos actores con esto síndrome de Down y de todas formas tienen una vida muy productiva, incluso más que a veces uno de nosotros, ¿no? Adelante, doctor Genaro Vega. Sí, sí, muy buenas noches. Yo me presento, soy el doctor Genaro Vega Maragón, soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia. La mayoría en este foro pues son abogados, pero vemos pocos médicos.
el doctor Tobar, la doctora Carmen Esmer, ellos me van a entender muy bien, pero también esto a lo que voy es que la diversidad funcional, nosotros los que estamos en el área médica, somos los que debemos de tener más partícipes de defender los derechos humanos de este tipo de personas, porque por alguna función están ahí. Y nosotros los de personal de salud somos los primeros en hacer respetar los derechos humanos de las personas con diversidad funcional, pero además también yo creo que todos los que estamos aquí también en este postdoctorado nos dedicamos a la docencia, damos docencia. Entonces yo creo que necesitamos inculcar las nuevas generaciones. Sabemos que las nuevas generaciones adolecen de muchos valores, entre ellos valores como los derechos humanos, pero es responsabilidad de nosotros inculcar a los nuevos alumnos esta nueva materia de derechos humanos, cuestiones bioéticas, cuestiones de responsabilidad, cuestiones de asertividad, y tenemos la responsabilidad de los que somos docentes de esto. Entonces, yo creo que tenemos una gran labor por hacer los que estamos aquí, los médicos y abogados, para tratar de defender a las personas con alguna diferencia funcional. ¿Es cuanto? Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Emilio Hurtado. Y buenas noches, una felicitación a todos por sus participaciones y quiero recuperar la propuesta, la idea del doctor eh, López Juárez, ¿cómo se llama? López Juárez, porque sobre eso a lo que él se refirió a propósito de el concepto peyorativo de discapacidad. Querría yo haber participado en la sesión anterior, pero no se me advirtió o no se observó que yo solicitaba la palabra. Quería comentar que hice un diplomado en educación especial hace varios años y la maestra, la ponente, precisamente nos enfatizó de que desde entonces, de que el concepto de discapacidad era un concepto peyorativo y que de lo que teníamos que hablar era precisamente de personas con capacidades diferentes. El hecho de que una persona no tenga capacidad para hacer una cosa, pero tenga capacidad para otra, no le da la condición de ser un discapacitado, sino precisamente de tener habilidades o destrezas o aptitudes diferentes a los de todos los demás. Y por otra parte, pues a propósito del testimonio de la doctora Laura Pastrana, me duele mucho el comentario que hace con relación a su papá, porque su papá fue mi maestro, buen maestro en los estudios doctorales en Derecho. Y pues aprovecho para mandarle un saludo por su conducto de parte del compañero Emilio Hurtado Guzmán. Muchas gracias, claro que sí, se los haré llegar, muy amable, Muy gracias. amable. Y ahora, pues me quiero referir a un testimonio personal que me acaba de suceder entre el viernes y el lunes. Resulta que a mí se me venció mi licencia de manejo y entonces pues fui a hacer el trámite precisamente con toda la burocracia y llevar todos los requisitos y el pago y etcétera. Hasta pagué de más, que por mi edad me hacían el 50%, yo pagué todo. Hice todo el trámite, pasé por todas las mesas. El médico me checó la vista y que ando un poco fallo del ojo izquierdo, pero pues eso no me impide manejar mi vehículo. El caso es de que nunca en la vida me había yo sentido como artículo de desecho, como me hicieron sentir el viernes y el sábado de la semana pasada. Después de todo el trámite y que todo también lo del seguro del vehículo y todo, que me hicieron pasar con unos supuestos peritos y yo pasé unas boyas con cuidado, hice lo que me indicaron y el viernes me dicen, no, pues es que no pasa el examen. Y pues vuelva mañana sábado o vuelva hasta el lunes, o sea, hoy. Dije, pero el sábado volví a ir y otra vez manejé el vehículo en su presencia y que no pasé el examen.
Y pues con ello, porque yo llevé todos los requisitos y los cumplí, y nunca hablaron de un examen práctico, nunca hablaron de que fuera a pasar con un perito, que no son peritos de nada, por cierto. Entonces me motivaron, a propósito también del postdoctorado, pues yo creo que me motivaron a promover el amparo indirecto, y lo voy a hacer la próxima semana. Voy a preparar todos los documentos y todo, porque ¿cómo te van a hacer sentir como persona? O por mi edad o por lo que quieran, yo cumplo los requisitos y me hicieron sentir artículo de desecho, me hicieron sentir, pues propiamente, pues basura. Y pues no estoy dispuesto. Si defendemos derechos humanos y derechos de los demás y la dignidad humana, pues ahora que se ofrece, pues con más optimismo voy a tener que hacer valer mi dignidad como persona. Entonces, ¿cómo queda la violación al artículo primero constitucional en esta idea de pro persona en defensa de los derechos humanos? Hay tantas arbitrariedades. Yo le comenté ahí al joven, le digo, oigan, ¿y ustedes no ven aquí estos asuntos en perspectiva de derechos humanos, de discriminatorio? Porque el artículo 170 del Código Penal de Querétaro, además, tipifica como delito el delito de discriminación. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable. Sí, adelante. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, casi todas las legislaciones o los códigos penales de México contienen el delito de discriminación. Es un delito también relativamente nuevo, introducido en los códigos penales. También aquí en Baja California tiene poco que se introduce, y se ha visto muy poca aplicación aún. Apenas está pues sucediendo que la gente se anime pues, a alzar la voz como el doctor Emilio en estos casos en los cuales por algún tipo ya sea por la edad, por razón, raza, religión, género, etcétera. Hay muchos conceptos que maneja el Código Penal en este caso de la discriminación. Así es que sí sería apropiado que le diera seguimiento, doctor, y a ver Sí. cómo van funcionando los funcionarios que están a cargo de este tipo ahora sí que aplicación de los derechos humanos. En el caso, yo actualmente soy funcionaria del Poder Judicial de aquí del Estado, y nosotros tenemos un programa, no precisamente en el tema de discapacidad, pero llevamos 12 módulos en razón de género, perspectiva de género, porque se dan casos de repente en el Poder Judicial o en la comunidad escandalosos que suceden y que quieren concientizar pues, al personal del Poder Judicial, y ahora sí que todos, tanto carrera judicial, que ya está, es un tema aparte, tanto de carrera judicial como administrativos, todos parejos a analizar y aprender sobre estos temas, porque son importantes. Tenemos contacto directo con las personas, a quien se les presta el servicio de acceso a la justicia. Entonces, pues sí es importante que todos tengan ese conocimiento. Además, entre los otros retos que se enfrentan, retomando el comentario me parece, era la doctora Alicia, había el tema del empleo, de cómo acceso a poder trabajar. Y mencionaba el doctor Tobar que se genera como un círculo vicioso en este tema. Por ejemplo, una persona con discapacidad, creo que lo tengo aquí adelantito porque hice el círculo para entenderlo un poquito, que una persona con discapacidad que no que tenga esta dificultad de poder trabajar, no poder trabajar, y esa circunstancia, ya sea la persona con discapacidad o el familiar con discapacidad, perdón, que atiende al familiar con discapacidad, no tenga los horarios o las posibilidades para poder ejercer bien un empleo que le pueda generar pobreza o bajos ingresos,
o ese tipo de empleos sean informales en los cuales no tiene acceso a la salud, por ejemplo, al seguro social, etcétera, y la falta de acceso a la salud, el no alimentarse bien, le va generando a las mismas familias que otras personas puedan tener otras discapacidades. Entonces se va generando este círculo este, de la discapacidad, la falta de empleo, que les genere algún tipo de pobreza o falta de recursos económicos. Eso les origina la falta de acceso a la salud y en consecuencia también propicia a las discapacidades. Aquí en estas imágenes tengo pues de los retos, la falta de acceso a la salud, entre otros, vemos ahorita más adelante es lo que es el acceso a la movilidad, a la cultura, al deporte, e incluso se mencionaba en la clase anterior, pues el acceso a esta vida política y pública para poder ejercer, por ejemplo, un voto libre y secreto. Pues, finalmente, pues tenemos este estado de pobreza que se puede llegar a originar, perdón, por estas faltas de condiciones de salud. Adelante, doctora Claudia Sotomayor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Qué bueno, es que mi video no sirve. Fíjense Sí, no se que preocupe. yo creo que está muy unido la discapacidad con la discriminación. Cuando yo llegué a Guanajuato, vengo de la Ciudad de México, un amiguito me dijo, ay, Claudia, estás perdida en este estado. Digo, ¿pero por qué? Porque fíjate, traes maestría, ganas más que el jefe. Para colmo, eres mujer. Y llegaste a este estado que aquí se inició la independencia. Bueno, pues sí, me costó mucho trabajo adaptarme a Guanajuato, ¿no? A Celaya en particular. Pero conforme fueron pasando los años y me hice vieja, bueno, eso es lo peor que le puede pasar a uno, porque no nada más uno es viejo, sino es tonto. Uno se vuelve tonto para la gente. Entonces, bueno, pues tonta y mujer y de la tercera edad, no, pues estoy perdida, ¿no? Bueno, pero ese es y bueno, retomando, yo creo que todos, en todas las etapas de nuestras vidas, tenemos alguna discapacidad, siempre. O no podemos pronunciar bien el inglés o el francés, o estamos chaparros o gordos, o siempre tenemos algo en que nos hace que puedan discriminarnos, ¿no? Bueno, esa es mi aportación. Gracias. Ay, no encontraba el micrófono. Gracias, gracias, doctora. Además de estos retos a los que se puede enfrentar una persona con discapacidad, en el tema anterior veíamos todos estos dispositivos normativos con los que cuenta este tema y bien decía el doctor, pues papel hay, mucho. En algún momento no había tanto y ha habido la necesidad de ir sentando precedentes, obviamente. El primer precedente importante pues fue en el 2008 cuando se hace esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que tuvo el propósito o tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el pleno goce y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente que está en el artículo primero de esta convención. La misma convención habla sobre algunos términos importantes, la comunicación y el lenguaje, cómo debe haberse una inclusión del lenguaje, textos en braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia, todo esto obviamente que requiere un esfuerzo por parte de los estados para que se incluya la tecnología de dicha información y que sea fácil el acceso. También se dice que se entenderá por lenguaje, pues tanto el lenguaje oral como las señas y otras formas de comunicación no verbal. También tenemos como conceptos importantes en este tema la discriminación por motivos de discapacidad. Esto se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito de obstaculizar o dejar sin
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en una igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, tanto en el ámbito político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluidas todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Pero ¿qué son los ajustes razonables? También decíamos que es importante entender qué es un ajuste razonable. Son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran a un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, no solamente vamos a analizar a la persona en específico, sino también el entorno y que sean estos ajustes razonables. Términos que están obviamente en esta convención y adaptados a las leyes en México. También el término de diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de una adaptación y diseño especializado. ¿Y qué disposiciones tenemos aquí en México? La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue de las primeras en el 2003. Después, con esta revolución de derechos humanos, viene también esta Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el año 2011 y pues el reglamento mismo de esta ley que viene el año siguiente y en específico la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad habla del acceso a la justicia. En la clase anterior habían hecho un comentario sobre este tema, cómo viene establecido que el acceso a la justicia o las personas que imparten justicia deben de contar con con peritos con que tengan estas diversas capacidades especializadas, perdón, para apoyar o intérpretes de lengua mexicana, documentos braille, formatos de lectura fácil, etcétera. Entonces, esta es una norma de protección a derechos humanos y sobre todo en la impartición de justicia. Y también habían hecho el comentario del amparo en revisión sobre este tema. No sé si tuvieron oportunidad de leer un poquito más o si recuerdan el tema, se trata de un joven que, que tiene Asperger. El joven se llama Ricardo Aldair, que cuando él tenía 17 años, me parece, 19, algo así, se declaró un estado de interdicción por parte de sus padres, pero cuando él cumple los 22 años, en el año 2011, interpone un amparo indirecto donde solicita o que no es justo o que viola sus derechos fundamentales este estado de interdicción, ¿no? En este caso, los derechos humanos. Y el amparo en revisión, pues al final de cuentas le es otorgado en el año 2013, cuando él tiene 24 años, eh, y la Corte, en este caso, dijo que también, tomando en cuenta los agravios que había expuesto el menor, que a juicio del recurrente el estado de interdicción violenta los derechos de igualdad y de no discriminación, que es de los derechos humanos como más vulnerables en este tema, a ser violentados, a ser vulnerados. El derecho a la igualdad y no discriminación al plasmar y reproducir estereotipos que generan prácticas discriminatorias y no tomar en específico el tema o su caso particular por parte de las autoridades y los particulares, por lo que requieren medidas legislativas para que exista un régimen que se acorde a la toma de conciencia, el tema de la toma de conciencia que ya han estado analizando en diversas clases, a lo que está obligado México y en virtud de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Sobre este tema, me gustaría alguna lluvia de ideas, alguna opinión o reflexión de alguna persona que no haya participado, que sea voluntario, de primera. Si no, pues podemos proponer alguna persona de aquí de la clase. Hola, estoy levantando la mano. Gloria, ¿qué tal? Adelante, doctora Silvia. ¿Cómo no? De lo que vienen conversando. Y yo más que nada quería, no estoy en acuerdo con este tema
de cómo son llamados personas con discapacidad. En general, yo llamo personas con discapacidad, pero yo por lo que he estado escuchando y por testimonios muy personales y sentidos que he escuchado acá, me parece que el problema no es tanto como nosotros llamemos a las personas con discapacidad o a nosotros mismos que no tenemos alguna discapacidad visual o auditiva o tenemos otro tipo de discapacidad, dificultad o limitación en otro aspecto. A mí me parece que lo que hay que poner en relieve es el trato, en definitiva, porque a nadie, creo que no es tan molesto que me traten a alguien de viejo o vieja, sino que le llamen viejo o vieja, sino que es cómo es tratada la persona. A mí me parece que lo más importante y que hay que más que nada en este tema, lo que creo que a mí me ha aportado muchísimo el doctor Tobar con la clase, con la ponencia del otro día, porque él, digamos, a mí por lo menos me sensibilizó muchísimo toda la exposición. ¿Por qué? Porque esa semana, después de que lo escuché, salí a la calle y yo me sentí que estaba en otra actitud, porque había escuchado una serie de contenidos que él nos transmitió. Entonces, al encontrarme en ocasión, por ejemplo, en un mostrador que estaba esperando en una farmacia, una mujer que no podía, que tenía dificultades enormes para comunicarse porque tenía un problema, no se entendía nada, entonces la empleada tenía que tener mucha paciencia y todos los que estábamos esperando también. Entonces ahí, es decir, me sirvió mucho lo del doctor Tobar, porque yo me di cuenta que estaba en otra sintonía. Es decir, estuve mucho más tranquila, más receptiva y contemplativa. Entonces vuelvo a insistir, a mí me parece que es muy importante este tema del tratamiento y por eso, como acá se acaba de decir recién o lo estoy viendo acá, se habla del tema de la no discriminación, es decir, discriminamos y no tratamos bien a una persona. Pero vuelvo a insistir, no me parece tanto un tema de cómo nosotros denominamos, porque, por ejemplo, como dijo Claudia recién, todos tenemos limitaciones o dificultades y yo creo que es bueno reconocer la dificultad y la limitación para empezar a cambiar algo. Nosotros podemos tener otro tipo de dificultad que no tiene alguien que tiene un joven que tiene un síndrome de Down, tiene otro tipo de dificultad. Pero digo, me parece que es importante reconocer esa dificultad y esa limitación para justamente no discriminar, poder facilitar, poder ayudar, etcétera, etcétera. Por eso me parece que es como bueno, no sé, no quiero seguir con el tema de la terminología, pero no me parece que va por ahí la cosa. Después lo que quiero agregar también que he conocido y he estado en ámbitos en los cuales se han establecido programas, por ejemplo, con jóvenes eh, de distinto sexo, con síndrome de Down, y realmente ha sido una experiencia muy buena, una convivencia eh, que creo que nos ayuda a todos. Creo que tenemos que apuntar a eso y creo que se necesita eh, gente, las personas que lideran estos programas tienen que estar muy capacitadas, de hecho lo están, dotadas de mucha sensibilidad y después por otro lado me parece que son muy importantes los espacios para la inclusión, sea físico, como puede ser la infraestructura, que acá también se viene comentando, pero espacios de contención, ¿no es cierto? Espacios de inclusión. Así que me parece que tenemos que ir por eso, pero me parece que el fondo de la cuestión es en el tema, en el buen trato, estoy hablando ya en un plano social, de convivencia, no estoy hablando, como se ha mencionado acá, cuando de aquellas personas que tienen, los familiares que tienen a cargo problemas con personas con discapacidad, es una carga enorme y me parece que ahí tiene que haber muchos espacios de contención porque es algo muy pesado para la familia, me parece que ahí el Estado tiene que estar como muy presente para brindar una apoyatura, porque es algo muy, muy,
muy difícil. Ahí me parece que hay que acompañar fuertemente. Bueno, nada más, no quiero tampoco copar tanto con mi exposición. Gracias. Gracias, doctora. En este tema, tal vez la terminología ayuda en un aspecto general para cómo se sientan las personas, pero ya en el trato directo con cada uno de ellos, sí es importante la forma del trato social o el trato personal con cada uno de ellos y sus cuidadores, ¿no? Y sus familias. Em, Decía la doctora que hay que detectar también las barreras. Según la barrera detectada, pues tener una viabilidad, cuál sería la viabilidad de solución, si es una viabilidad accesible, y hacer el ajuste razonable que mencionan pues estos compendios normativos, ¿no? ¿Alguien más? No sé si alguien había levantado la mano. Buenas, buenas noches, ¿me escucha, doctora? Sí, adelante. Muchísimas gracias. Saludos para Baja California. Yo tengo 30 años allá viviendo y ejerciendo allá también desde 1993. Doctora, quisiera yo abonar a su exposición un punto importante, que es precisamente que la Organización Mundial de la Salud en los años 2005-2006, en un estudio de ver qué cantidad en el mundo padece de una discapacidad, habiéndose determinado que aproximadamente el 15% de la población mundial sufría una discapacidad, lo que conlleva precisamente a que se crea la convención precisamente sobre los derechos de las personas con discapacidad que firma nuestro país en el día 30 de marzo del año 2007. Y abono de manera constructiva a esta exposición su protocolo facultativo, que da y que propicia precisamente que posteriormente se cree la convención para erradicar todas las formas de discriminación. Con ello, a raíz de la reforma constitucional de nuestro país, y en específico del artículo primero, se incluye precisamente evitar todas las formas de discriminación y habla de discapacidades y se refiere pues a todas. Los tribunales federales se han pronunciado en que para que se dé o para que exista o se entienda una discapacidad, se requieren tres elementos. Uno es la diversidad funcional de la que usted nos aludía al principio de la clase. Es precisamente esa la diversidad funcional. También el entorno o el contexto en el que se desempeña la persona. Y como tercer elemento es la interacción de estos dos, el primero y el segundo, atendiendo al artículo segundo de la ley, del reglamento, perdón, para considerarse una discapacidad en un cierto nivel. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene una discapacidad en un solo pie a quien está en silla de ruedas. Como que nos maneja los niveles de discapacidad. Y sin embargo, usted puede advertir que un gran sinnúmero de disposiciones normativas secundarias o leyes federales, pues realmente violentan estos derechos humanos de las personas que sufren discapacidad. ¿A qué quiero llegar? Que muchos juzgadores, en este caso, no todos, con gran respeto a quien lo hacen, en control concentrado, control difuso o bien mixto de la constitucionalidad, sí han inaplicado normas
que lesionan los derechos humanos de las personas. Más sin embargo, o sea, ya hablando de un control concentrado, un control difuso, en este caso mixto de ambos, más sin embargo, en el control de la convencionalidad ex oficio, una gran cantidad de autoridades al juzgar no inaplican una norma federal o local en los juicios que llevan de carácter local o federal para que efectivamente se tutele ese derecho humano de una persona con discapacidad. ¿Qué quiero decir? Que pues, aunque les alegue uno esta situación, con gran respeto para muchos, que sí lo hacen y han inaplicado una norma. En un control concentrado, pues sin duda se va a invalidar, porque se ataca directamente la norma. Y ante esta situación de un control ex oficio, que es una obligación, no es que si quiera o no, es una obligación analizar muchas normas jurídicas que se utilizan para fundar y motivar el acto, ya sea una sentencia, lo que sea, y sin embargo son lesivas de derechos humanos de las personas con discapacidad. Y sin mayor preámbulo, en el caso concreto, pues el compañero doctor Hurtado nos ha hecho un claro ejemplo de lo que implica no sé si esa negativa se basó en alguna cuestión de un reglamento o alguna ley de tránsito del Estado, no sé, pero sin duda tiene todos los elementos para pedirle al juez un control ex oficio de la convencionalidad, alegando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Inclusión con las Personas con Discapacidad, el protocolo facultativo de la Convención de las Personas con Discapacidad y sobre todo, pues el reglamento en el que se está basando esta autoridad, pues para negarle a una persona, sin duda un hombre de experiencia en la vida, negarle una licencia de manejo, según lo que yo entendí, cuando se basan precisamente en una poca calidad de cultura convencional y constitucional de los derechos de las personas. Yo lo vivo todos los días. En esta situación les alego a los jueces que apliquen el control ex oficio de la convencionalidad y sin embargo nomás se me quedan viendo como diciendo, pues no sé de qué me habla, pero yo ya resolví. Es cuanto, muchísimas gracias por su atención y lo dije con un gran respeto a quienes manejan con gran claridad la convencionalidad y la constitucionalidad que debe imperar para proteger estos derechos humanos, pues para eso nuestro país se comprometió. Son protocolos de actuación, protocolos facultativos, normas de trascendencia para la protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias, un saludo para todos y un privilegio que me escuchen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, el tema del control difuso de la convencionalidad o mixto, sí es un tema que requiere de mucha valentía de los jueces, porque pues ya es un tema que está vigente. En su momento era un tema novedoso, los jueces tenían como que el miedo de aplicar o inaplicar normas, y poco a poco se han ido atreviendo a este control difuso. Sin embargo, pues ahora con estas nuevas normas o reformas que se les están imponiendo a no interpretar, etcétera, pues se hace más complicado, ¿no? Lo que poco que se había avanzado en este tema del control difuso de la convencionalidad o el control de la constitucionalidad, pues ahí se va perdiendo un poco, ¿no?
Y finalmente, tenemos en el tema de esta impartición de justicia, el primer protocolo que se realizó para los jueces se llamó Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad en el 2014. Y actualmente tenemos uno, pues obviamente actualizado y mucho más amplio, con referencias y antecedentes y precedentes eh, mayores, que se actualizó en el 2022. Ese cambia de nombre, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, en el cual así en su argumento o en su obligación toral habla sobre estas obligaciones de los juzgadores durante el procedimiento al momento de resolver el fondo de la controversia y finalmente al dictar una sentencia. Ay, perdón, me fui de más. Y les dejo déjenme abro viene aquí un código QR, aquí está. Pueden ustedes utilizar su celular y acceder. Este es el QR que maneja la Suprema Corte de Justicia para proporcionarlos en forma digital todas estas herramientas con las que dispone, incluso herramientas internacionales, nacionales del Alto Tribunal, de la Corte Interamericana, criterios del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera. Si quieren tener más material al respecto, pues ahí está ese link que quiero compartir con ustedes. Y como conclusión, pues hay que buscar construir una sociedad más igualitaria, aprender a deconstruir y construir nuevos pensamientos en este tema, hacer ajustes razonables a través de la toma de conciencia que está obligado todos los mexicanos y pues todas las personas en general, dentro y fuera de nuestro país. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien más quiere hacer alguna participación o si el doctor Arellano nos lo permite. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por tu interesante moderación de este tema tan importante como es la discapacidad. Quiero comentarles a Claudia y al doctor Emilio Hurtado, quien también le tengo mucho aprecio a ambos y afecto. Eh, no, de esto nos llegan las entrañas de decir que las personas adultos mayores tengan este tipo de conflictos que son reales, que sí pasan, que la gente no tiene esta sensibilización para entender los cambios que podamos o las limitaciones que podamos llegar a tener, pero es uno de los puntos torales que vamos a defender a capa y espada, si es que cuenten con todo el apoyo, no solamente de los instrumentos legales, jurisdiccionales, sino también de los organismos defensores de derechos humanos como este para pronunciarnos, alzar la voz y que no se quede callada ninguna voz de lo que pueden ser nuestros grandes maestros de vida, como lo son ustedes. Así es que todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y cuenten con todo el apoyo porque efectivamente esto debemos de erradicarlo. Y bueno, la cereza del pastel y qué mejor que tengamos aquí a nuestro profesor de la sesión anterior, al doctor Juan José Tobar. Eh, Le cedemos el uso de la voz para cerrar este foro, a ver si efectivamente aprendimos algo o no, doctor. Tú nos juzgarás a ver si fuimos atentos a tu exposición y, por supuesto, con la valiosa ayuda de nuestra moderadora en esta clase. Te escuchamos, doctor Tobar. Adelante. Doctor, muchas gracias por cederme la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación a esta presentación. Y bueno, yo nada más quería comentarles que, como dijo bien la doctora Silvia, y me pareció sumamente acertado, las personas con discapacidad están pasadas por fuego, están pasadas por cenizas y templados en hielo. Estas personas lo que menos les afecta en realidad es si se les llama personas discapacitadas, minusválidos o diversidad funcional. Estas personas lo que les ofende es lo que le acaba de pasar al doctor Hurtado, y que así como le ofende hoy, me ofende a mí, porque esa empatía eh, tenemos que transmitirla. No es posible que en una sociedad progresista, donde estemos hablando todo el tiempo de derechos humanos,
por ejemplo, haya más parques para perros que parques para personas con discapacidad. Es absurdo lo que estamos viviendo en la actualidad en sociedades que simplemente, y no es que esté mal que tengan sus perritos y tengan su parque, está bien, porque es un derecho también, pero vaya, en el contexto histórico, estas personas siempre han sido rechazadas al grado de que se les ha, como platicamos las veces anteriores, se les ha desaparecido, se les ha invisibilizado de todas las maneras posibles. Entonces, doctor Hurtado, no se sienta mal. Esto es parte de un sistema burocrático que creo que hemos padecido todos en algún punto, ya sea directamente o indirectamente con algún familiar, pero lo que usted va a hacer, interponer su recurso y su juicio de amparo, creo que es lo conducente, porque tenemos que hacer que las cosas cambien. Y la única forma de hacer que las cosas cambien es cambiando nosotros, como bien dijeron por ahí, cambiando nuestra conducta, cambiando nuestra empatía hacia los demás, nuestra compasión, pero no en el sentido de disminuir a las personas, sino de ponernos en sus zapatos, en el zapato de los demás, porque de otra suerte no tiene ningún sentido una lucha que son, como dijimos, mucho papel, pero palabras huecas. Yo le agradezco mucho y me agrada mucho haber podido sembrar una pequeña semilla de esto en ustedes. Me motiva mucho a poder colaborar más adelante en la tercera generación. Y bueno, vamos para adelante. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable, doctor. Al contrario, Juan José, y quiero comentarte que tan dejaste una semilla que no me dejará mentir, por aquí está el doctor Alejandro Nató, que me mandó un mensaje para decirme si podía agregar el video de la sesión anterior para sus clases, porque le había parecido muy atinado todo lo que nos habías comentado. Me permití decirle que sí, digo, para efectos académicos, la sesión que la pueda compartir con sus alumnos del doctorado y bueno, sembraste una inquietud y sobre todo muchas ganas de seguir avanzando y de seguir luchando contra este grave eh, titán, ¿no? Que tenemos, que es la ignorancia, que es la apatía, que es la deshumanización, ¿no? Entonces, quiero compartirte, Juan José, este sentir de lo que fue la sesión pasada, de lo que estamos revisando en este momento. Hay una participación acá también de Patti Campos en el chat. Nos dice que ella quiere opinar diciendo varios puntos. No podemos mantenernos ajenos. La inclusión, la empatía y el respeto son básicos. De nada sirve la existencia de normas si no las aplicamos y exigimos su respeto en cualquier ámbito. Debemos de comprender que la incapacidad de nuestra parte agrava la discapacidad, ya que el entorno y el contexto propician discriminación y exclusión. Y como especialista en derechos humanos, promovamos, difundamos y sensibilicemos desde nuestras trincheras respecto a este y otros temas importantes y sensibles. Muchas gracias, Pati. Bien, pues no me resta más que agradecerles primero a nuestra invitada especial, Gloria. Muchas gracias por acompañarnos en esta moderación nuevamente desde la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias de verdad por ayudarnos a generar estas ideas, a construir estos pensamientos de las grandes sesiones que tenemos que ir desglosando los temas con ideas nuevas, con aportaciones. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias, doctor Tobar, nuevamente. Y bueno, pues a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Nos vemos la siguiente semana y pues que pasen muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente noche, muchas gracias.